de este pasaje apenas que tiene este texto de Isaías, que Pablo habla, y como dijo Juan, que cuando Pablo está escribiéndolo, no escribe exactamente ni en el hebreo ni en el griego, en el Septuaginte. Pero este es ese pasaje de Isaías. Y quiero decirle muy rápido el contexto de Isaías. El contexto es el profeta Isaías está en Jerusalén al principio del capítulo y habla acerca del juicio de Efraín, de Samaria, del norte, ¿no? El reino del norte. Dice que ellos no escucharon, entonces vinieron los de Asiria para vencerles. Y luego, pero está ahí en Jerusalén y luego está hablando a los sacerdotes y ustedes, pero esos, dice, ustedes que deben escuchar como la palabra de Dios y debe cambiar cómo viven. Y recuerde que tiene, no sé, tiene esta palabra línea por línea, precepto con precepto, pero en hebreo es como palabras de bebé. Entonces dice, como escrito, dice, kav le kav, ze'er sham. Entonces, y habla Isaías como si fuera como de ironía. Y cuando está hablando como que habla los sacerdotes que están sentados ahí. ¿Y quién es este que viene a hablarnos como nenes? Bla, 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 bla. Entonces Isaías sigue, dice, sí, así ustedes no escuchen ni hablo así. Y por eso Dios va a mandar, va a mandar los que hablen otras lenguas. Y cambió la palabra en Corintios. Esta palabra no se encuentra exactamente, pero lo ponen otras lenguas para coordinarlo como en lenguas, hablando en lenguas extranjeros o diferentes. Entonces yo pienso, cambió un poco la letra para que concuerde que la enseñanza del capítulo. Entonces hablando en el don de lengua. Y luego dice labios de extranjeros. Entonces habla de los que van a venir de Babilonia, creo, ¿no? Asiria primero y luego Babilonia para vencerles. Y si no escuchan lo que digo yo, como de profecía, entonces van a venir los que no se entienden para un juicio de ustedes, porque ya están muy tercos y voy a corregirles por medio de ellos. Entonces hay dos efectos. Un efecto es negativo, como juicio de Dios, y otro es positivo. Entonces Pablo dice en Corintios que después que este es un seña no para como las lenguas, o como es una señal para no para los creyentes o de mi pueblo, sino para los que no son creyentes. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces dice que el efecto que tiene en los no creyentes es que van a decir que ustedes son locos y van a creer menos. Entonces van a alejarlos más de Dios. Entonces es un efecto negativo. Entonces, como la voluntad de Dios es de alcanzarles para el Señor, pero que hablando lenguas en el templo tiene el efecto opuesto, que van a decir, ay, ustedes son tontos, ¿y qué pasa? Y son borrachos, como dicen en otra parte en Hechos, ¿no? Y entonces es negativo. Entonces la segunda parte, pero al contrario, las palabras de profecía es una señal no para los que no creen, sino para ustedes, los que creen. Entonces, como estaba enseñando en todo el capítulo, es algo que puede exhortarles y hacerles madurar y van a no conocer el Señor mejor y mejor. Y este efecto es para ustedes primero, pero la consecuencia para los no para ellos principalmente, pero primero se van a ver que la presencia de Dios está en ustedes, todo el mundo, hasta los incrédulos, y van a
van a arrepentir por ver que la presencia de Dios está con ustedes. Entonces, así entiendo. Entonces, hay dos efectos de señales, y uno es negativo, como juicio, y otro es positivo, o como de beneficio o de gracia, más o menos. Entonces, así entiendo yo que tome este ejemplo de Isaías, que es negativo, y hable de lenguas extranjeras más. Y aquí lo ponen dos palabras. El primero es como más similar de lenguas, de don de lenguas, y luego lo ponen como paralelismo, labios de extranjeros. Pero en Isaías es lo mismo, pero aquí lo cambia un poquito para que quepa en el contexto, ¿ok? Sí, y como uno de ustedes, obviamente no queremos usar la palabra prestada de señal. Entonces varios de ustedes están poniendo como una muestra, un aviso. Las lenguas son un aviso, no a los creyentes, sino a los incrédulos, un aviso de juicio, tal vez. Ajá, y termina aquí la palabra que así dice el Señor. Y este no viene de Isaías, no está escrito ahí, pero creo que en contexto debe entender así dice el Señor Dios, si necesita decir. Y obviamente se llama un elipsis en la segunda parte, pero la profecía, cuando estamos pensando de un señal, un aviso, una muestra, no a los incrédulos, sino a los creyentes de la presencia de Dios con ellos, nada más como ellos están recibiendo la profecía, sino que también ellos escuchan eso cada día y están están creciendo, está muy útil para ellos. Pero como dijo Douglas, también esa profecía, cuando una persona sí tiene el corazón abierto a un incrédulo, también se puede convertirse escuchando la profecía. Entonces, como dijo Douglas, el contexto inmediato es un juicio. Hablar en lenguas que no se entiende es un juicio. Sí, a los extranjeros, a los incrédulos, en este caso, que ellos no son parte del pueblo de Dios y todo eso, pero la profecía sí es una muestra que los creyentes sí son parte del pueblo de Dios. Ellos están participando en eso todos los días, pero también, como ven, vamos a ver al rato, ya también hasta los no creyentes pueden beneficiar de la profecía cuando sí lo escuchen con un corazón abierto, listo para que Dios cambie su vida. Entonces creo que hemos tratado suficiente este tema. Vamos al 23. Pues si toda la iglesia, también es importante, otra cosa que parece loco, sí, porque toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, ¿sí? Tal vez uno o dos sí se puede tener efecto en el corazón de un incrédulo, pero cuando todos están hablando en lengua es un caos, no está en contra de lo que Dios quiere que hagan. No están buscando nada el amor para los demás, no están buscando nada edificar unos a otros y todos están hablando en lenguas. Entonces, entre los inductos o los incrédulos, no dirán que estáis locos, sí, porque es un caos, sí, no es todo lo que ahorita vamos a pasar a otra parte del capítulo que habla del orden. El orden es lo que Dios quiere, que hablemos uno por uno y todo esto para que sí podamos escuchar bien, contemplar bien, aprender bien y ser animados. Entonces, no sé qué comentarios tiene del 23. ¿Alguien quiere compartir su retro? Si hay dos cosas aquí en el Reina Valera, por lo menos inductos. La gente que normalmente no vayan, o incrédulos sí, que a veces van nada más por interés, pero todavía no confían en Jesús. Y otras personas que lleguen parece que les gustan escuchar la palabra de Dios, pero tampoco no han creído todavía. Oyentes, podemos llamarlos. Hay personas nada más quienes llegan para a ver qué hacen esos hermanos. Como hay mucho templo, hay mucha doctrina, muchas religiones. Vamos a ver qué hacen ellos. Pero van a decir que ustedes son locos y todos están hablando en lenguas. ¿Alguien quiere compartir su retro? No me parece muy difícil esto. No, nada de comparación con 22 para entenderlo, hermano. Bueno, aquí tenemos digamos que todos los que se juntan
y todos hablan la palabra que Dios les dio, idioma que Dios les dio, y entra otro que no conoce su palabra y tampoco cree. Le falta la última parte, dice, y no van a decir que estamos locos. Ujú. Sí, sí queremos enfocar en la idea de caos, asegurar que todos están hablando a la vez. Ese es el problema. Es un caos. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, lo que nosotros tenemos aquí, cuando se reúne todo ante Dios y hablan todo otro idioma, y entra uno lo que no creen o lo que no cree en Dios, y le dicen que somos locos. Sí. Ajá, sí. Sí está fuerte, sí. Si necesitamos algo que ellos se están burlando de ellos, ¿sí? No están locos. Los incrédulos ridiculizaron a los creyentes y la acusarían de locos si hacen eso. Personas nuevas no creyentes incrédulos. Una pregunta ahora que estoy escuchando. ¿Son dos tipos de personas o es la misma? Con la O sí parece que está haciendo un tipo de distinción. Entonces podríamos decir que podría ser que entra alguien que apenas está entendiendo de la palabra de Jesucristo, o entra una persona nueva que nunca ha escuchado de Jesucristo, de esa palabra. Sí, bueno, sí, la punto principal de los dos no son hermanos, pero parece que uno está más cerca que el otro. Que el inducto parece que ya tiene simpatía, como pasaba con los judíos. Bueno, ellos también tienen muchas reglas para que cuando las personas vayan a la sinagoga, sí hay personas que sí hay un solo Dios, y yo creo que hay un solo Dios y voy a ir con los judíos, pero no quiero circuncidarme, ¿sí? El libro de Hechos habla mucho de eso, ¿sí? Entonces ellos son un tipo de inductos, ¿sí? Ellos van, saben que están enseñando una cosa buena, pero no son judíos todavía. En ese caso, sí, parece que está bien en la palabra de Dios, pero todavía no me he entregado a Jesús, y incrédulos son poco más lejos que ellos, ¿sí? Una persona que entre mucha duda sobre ellos. Bueno, si puede ser una distinción pequeño, sí es mejor. Si no, bueno. Dice, pero ni aún así, es decir, lo que acabo de hablar, cuando se juntan para escuchar la palabra de Dios, y si todos empiezan a hablar diferentes idiomas que nadie entiende, entonces si está con ustedes los que apenas empezaron a creer en Dios o los que no han creído en su palabra, entonces, ¿acaso no van a pensar que están locos? Ajá, sí. También los inductos, como dice, pueden ser los muy nuevos, sí, todavía no. Tal vez sí aceptan mucho lo que dicen, pero no, todavía no hay madurez, no están muy fuertes, sí, son novatos en eso. Novatos, sí, no son inductos, sí, no saben mucho todavía. Bueno, 24 Juan, es la misma palabra que estábamos viendo antes, la palabra idiota que dijiste, perdón, pero así dice en griego, ¿no? Como dijiste. Entonces, estoy diciendo que yo estoy pensando, estoy viendo la traducción y dice, y va a entrar uno que no conoce la palabra de Dios, o alguien que no cree. Entonces, me cuesta trabajo distinguir, o como se oye casi lo mismo, pero no sé si hay más sugerencia para decir la palabra inducto e incrédulo. Sí, yo pienso que inducto nos lleva más a la idea que vemos muchas veces en Hechos, sí, que los gentiles que iban a la sinagoga y le gustan varias cosas que ellos dicen, tal vez Dios ha tocado su corazón, que hay un solo Dios, y por eso ya no van a los templos. Y a ver, queremos aprender más de los judíos que están enseñando. Ellos todavía son inductos porque no son 100% judíos y todavía no entienden muchas cosas, pero sí están simpatizantes. Y los incrédulos, ellos sí están más lejos, ¿sí? Ellos no creen y todavía tienen muchas dudas sobre esa cosa. Como vamos a ver en 24,
ellos sí se van a acercar mucho, ¿sí? Cuando ellos escuchan los 25, ¿sí? Cuando ellos escuchan la palabra de Dios y van corriendo, dice, para arrodillarse delante de Dios, Dios está con ustedes, yo quiero ser parte de eso, yo quiero saber de eso. Entonces ellos, pero los otros sí están un poco más simpatizantes, los inductos, pero todavía no tanto saben, y los incrédulos ya hasta tienen más duda. Nada más está pasando, a ver qué está pasando. Bueno, vamos al 24, pero si todos profetizan, siempre cuando decimos así, como estamos diciendo, en una lengua que ellos entienden, y entre algún incrédulo o inducto, las mismas palabras, por todos es convencido. Como vamos a decir adelante, si están escuchando que están profetizando, ya va uno profetizando, se siente, ya va otro, se siente, va otro, se siente, como en orden, ¿sí? Si están haciendo bien las cosas, pues ellos están escuchando una persona hablando mensajes directamente de Dios. Así van a ser convencidos por todos, es juzgado que ya se siente pecador, se siente que no está bien, se siente que necesita algo diferente. Y como vamos a ver en 25, lo oculto de su corazón, más o menos explica, por todos es juzgado, pues lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Él se siente la convicción, decimos normalmente hoy en día, la convicción se siente. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, todo eso, la última parte de 24, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, es un tipo de convicción que se siente por el poder del Espíritu Santo y por el poder de las palabras que Dios está transmitiendo por medio de la persona que está profetizando con su don. Por todos es convencido tal vez que es bueno, es la verdad, que tenemos en Tezuelán. Pero si todos empiezan a proclamar palabras que han recibido de Dios y llega uno que no confía en Jesús o uno que le gusta escuchar la palabra de Dios, esas palabras causarán que ellos entienden que tienen pecado ante Dios y que Dios debe juzgarle por sus pecados. Entonces son convencidos de algo, sí, que son pecadores, o también podemos entender, son convencidos que Dios es real, lo que están diciendo es la verdad, yo soy pecador, convencido, juzgado, sí, es así, más como dice en 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, ese nos lleva mucho a la idea de la convicción, se siente la convicción, que necesitan algo de eso. La expresión convencer de pecado se refiere a ser convencido por la palabra de Dios y no con mensajes humanos, ¿sí? El Espíritu de Dios, la palabra de Dios es el que cambia, que convence, que de ahí viene la convicción. La palabra de Dios proclamada por los corintios que profetizaba trae a la luz el pecado del pecador y hace que se dé cuenta de todo. Ya estoy hasta recordando, ¿sí? Mis pecados, ¿sí? Reconociendo mis pecados, ¿sí? Antes que justificaron todo, pero con esa palabra ya siente la convicción. ¿Alguien quiere compartir algo del 24? ¿Cómo están traduciendo convencido y juzgado? Porque incrédulo e inducto son palabras que ya apenas vimos en 23. Convencido y juzgado. Dice, pero si están con uno que apenas creyó o con uno que todavía no ha creído y ustedes están hablando o si ustedes están hablando la palabra de Dios, entonces cuando va a escuchar lo que están platicando, están hablando, él entenderá que es pecador, él mismo se dará cuenta quién es él. ¿Cómo termina? Él mismo se dará cuenta quién es él. ¿Quién es él? Ajá, es pecador, pues. Oh, okay. Como convencido. Sí. Ok, convencido que lo que está escuchando es la verdad y lo necesito. Algo así. Es palabra de Dios verdadero, ¿eh? No es un oráculo de un templo de Apolos. Porque ellos han escuchado tantos mensajes, pero de veras los mensajes que han escuchado en los templos de los ídolos no impacta. Se va a sentir el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Leo mío, si quiere o no. No, eso no. Ok. Sí, pero si todos empiezan a hablar con palabras de la boca de Dios, un Dios, en aquel entonces llegue gente nueva
con gente que no creen y ellos mismos van a hacer cuenta o van a reconocer que ellos mismos van a de reconocer sus pecados cuando lo escuchen y van a saber que necesitan arrepentirse y que agarren la palabra como el camino de Dios por escuchar lo que está diciendo ustedes. Ya viene la convicción. Qué bueno que sí, por todos es juzgar, o se pueden malentender eso, sí, como los hermanos están juzgándole, pero los hermanos no, las palabras tienen efecto en su corazón, por eso es pasivo, es juzgado por esas palabras, por esos mensajes. La palabra, en la primera parte, cuando dice, pero si todos profetizan, es como que me parece un poco también como, a ver, en mi traducción está saliendo como, dice así, si todos empiezan a hablar de parte de Dios. Bueno, a lo mejor quiero escuchar más. ¿Cómo empiezan los demás? Porque se oye como también como desorden lo que empiezan a profetizar. Pero ¿se empiezan a hablar todos? O sea, ¿cómo empiezan a predicar todos? ¿O cómo es eso de primera parte? Sí, es un buen punto, sí, porque vimos en 23 que parece que todos están hablando a la vez, pero en 24 no queremos dar esta idea que todos están hablando a la vez, sí, porque si todos están hablando a la vez, aunque están hablando palabras entendibles, también se va a ver como un medio caos, sí. Por eso aquí hay un poco de distinción. Sí, más adelante sí debe decir que si van a profetizar, va uno por uno, y si van a hablar en lenguas, que van uno por uno junto con su intérprete, donde sí, más o menos así. Por eso aquí no queremos dar la idea que todos están profetizando a la vez, sino que uno por uno. Pero sí, sin decir, si todos profetizan uno por uno, no sé si es demasiado extra, pero sí, tampoco no queremos dar la idea que todos están hablando a la vez. Tampoco no queremos dar esa idea, porque no van a ser convencidos. Creo que sí, es un caos que todos están hablando a la vez, aunque entiende aquí para allá. Pienso, enfoque en el contraste de que no hablar en lenguas, sino profetizar. Entonces, no sé, ese es el contraste más que si están hablando todo de una vez o no. Sí. Sí, pero si da esa idea, entonces todavía hay un poco de caos. No queremos implicar eso. Como Pablo ahorita va a decir, bueno, si uno está profetizando y llega una nueva palabra a otra persona, que esa persona se siente y otra persona se levanta y da su mensaje. Entonces, pero no sé, ojalá que él está pensando de si ustedes siguen bien las reglas o la orden, entonces sí, uno por uno, entonces híjole, va a tener mucho efecto no más en los hermanos, pero en los incrédulos. Hermano, tenemos una duda aquí sobre quién está juzgando. Sí, está juzgando las palabras a ellos mismas, sí. Nosotros le seguimos al Dios habla hoy en este versículo que dice que se convencerá de su pecado y él mismo se examinará al oír lo que todos están diciendo. Entonces pusimos de que la retro dice, pero si todos ustedes están dando un mensaje de parte de Dios, esas personas se van a dar cuenta del pecado que tienen en su vida y ellos mismos se juzgarán porque han escuchado el mensaje que se decía, ¿no? Así lo hicimos, pero estamos viendo en su retro aquí de que está diciendo que Dios debe juzgarle. Entonces esa es la duda que... Bueno, no tuvimos otra forma para decirlo, pero la cosa más es que las palabras mismas que están escuchando, ya viene la convicción. Es más que eso, sí. Lo que tenemos en Mixteco es algo de, tuvimos que hacer algo así, o tal vez hoy en día vamos a revisarlo. Pero la cosa es, habla también de la convicción que ellos sienten que merecen, como dijo Douglas más o menos, de que deben arrepentirse de su pecado. Ya siente pesados, ¿sí? Sus pecados y están reconociendo que son malos delante de Dios. Entonces hay diferentes formas de hacerlo eso, pasivo o directo.
Tal vez sería mejor decir que esas palabras están juzgando sus corazones, algo así. Sí, el 25 sigue la idea. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así postrándose delante de Dios van a adorarlo y van a reconocer que Dios está con ellos. Bueno, nomás quería hacer ¿cómo sería? Un comentario, porque sí, la versión popular dice, Otra cosa. en cambio, si todos comunican el mensaje, pero la versión Reina Valera dice, pero si todos profetizan, pero yo creo que es la idea de que está hablando a la segunda persona, ¿no? No tanto de que todos a la vez están hablando. No, eso es lo que no queremos. Queremos evitar eso, es lo que estamos diciendo. Ajá. Por Queremos eso evitar digo, bueno, uno por uno. para que no caiga en eso, en mi traducción dice, pero si ustedes, entonces no dice todos ustedes. Ajá, porque si digo todos, ese todos es lo que echa a perder Sí, que sí, todos ese están es hablando a la vez. Todos Sí, eso es lo que juntos. queremos evitar. Pero si digo nada más, pero si ustedes, entonces ya es como hablar con la segunda persona. No es que están hablando todos, pero algo están hablando de Dios ahí. Exactamente así. Queremos evitar que otra causa. Creo que aquí Pablo no está diciendo que todos hablan a la vez, sino que si vemos más arriba, que él desea que los corintios profetizara y no tanto en hablar en lenguas, porque eso no edifica a la iglesia, pero la profecía sí edifica. Entonces sí, él prefiere que todos hablen en lengua, y creo que este es el punto aquí, porque como dicen más adelante, va a decir que uno por uno tiene que profetizar, ¿no? Y no todos a la vez. sí, entonces si ellos están siguiendo las reglas, entonces ellos sí, entonces es 24, pero si todos uno por uno profetizan, sí, casi podemos entenderlo así. Y de todas maneras sí queremos evitar la idea que todos están profetizando a la vez. Aunque tenemos que hacer un ajuste para evitar ese malentendido. Creo que si ponemos así, porque la forma es casi lo mismo en 23. Entonces sí, todos hacen, pero creo que yo no veo que tienen de una vez ahí tampoco. Es lo mismo que todos, eso es como hacen adoración a Dios hablando en lenguas. Entonces es la forma, como ese es su hábito como iglesia. Y no dice uno por uno ni todo de una vez, pero luego va a explicar que debe ser más orden. Entonces, si fuera yo, no pongo de una vez en 23 tampoco, ¿no? Bueno, tampoco no estamos diciendo eso, aunque se puede entenderlo así. Bueno, vamos al 25. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros, entre vosotros. Está muy poco profundo eso. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Están reconociendo sus pecados, siente la convicción. También su corazón se hace manifiesto. Parece que ellos están reconociendo su pecado, reconociendo que así pusimos aquí en Tesbalán. Entonces se va a abrir muy adentro de su corazón, que entienden que no han hecho lo bueno, y van a ir corriendo a postrarse ante Dios y lo van a adorar y van a decir con ustedes que veres Dios está con ustedes. Su corazón se va a entender que ya no han hecho bueno, ¿sí? Que toda su vida ya está siguiendo el mal camino por palabras directos de Dios. Si unas personas piensan que está citando también otra vez Isaías, la persona es convencida de pecado, es la que se ha vuelto a Dios en fe y postrando la cara, suelo, exclama, Dios está verdaderamente entre vosotros. Son un reconocimiento de que el poder de Dios está activo en los corazones de los pecadores. En el griego, el verbo está donde termina entonces hay énfasis en Dios entre ustedes. Entonces, si en su lengua se puede adelantar esa cosa, realmente entre Dios, entre ustedes está, algo así, o entre ustedes Dios está. De veras, sin duda. Están convencidos de su pecado, están convencidos de la realidad de Dios y que su poder y el
Su presencia está con ustedes, sin duda. ¿Alguien quiere compartir su retro del 25? Y así se va a descubrir lo secreto que está en él. Y se va a arrodillar para alabar a Dios o para honrar a Dios. Y van a decir la verdad que está Dios en ustedes. En medio. Yo voy a leerlo, dice así. Y todo lo tenía escondido en su corazón. Se va a ver o se va a descubrir algo así. Y se va a arrodillar, lo va a engrandecer Dios y va a decir, verdad, Dios está con ustedes. Sí, una pregunta es cómo entender se hace manifiesto. En Mixteco ponemos la idea que a ellos mismos, sí, ellos dan cuenta, ellos reconocen, ellos entienden que no han hecho lo bueno, porque falta mucho, sí, de lo que Dios quiere que hagan. Por eso van delante, sí, para aceptar ese Dios y decir, híjole, Dios está con ustedes. Hay que pensar un poco, se hace manifiesto, tal vez parece que a ellos mismos, sí, ya están reconociendo, están entendiendo que necesitan Dios y que han hecho los cosas que Dios no le gusta por mucho de su vida, casi toda su vida. Sí, es lo difícil, sí, de la salvación a veces. Más si la persona ya tiene más edad, casi tiene que reconocer que todo lo que ha hecho en toda su vida no es así. Ha estado equivocado toda su vida casi. Quiero compartir nuestra retro también. Ajá, sí. Dice, ahí va a entender que lo que está en su corazón, o que todo lo que está en su corazón no es bueno. Eso va a hacer que se va a arrodillar ante Dios y va a comenzar a alabar a Dios y va a hablar fuerte. Tienen razón. Dios está con ustedes. ¿Tienes razón? ¿Cómo está hablando con ellos? ¿Tienen razón? Ok, ellos tienen razón. Ajá. ¿En qué sentido tienen razón? O en otras palabras, dicen la verdad. Dios está entre ustedes. Dios está con ustedes. Sí, que sin duda sí, Dios existe y Dios está entre ustedes, sí. Porque yo he ido al templo 1000 veces y no he sentido nada como esto, sí. Hay un Dios todopoderoso y está con ustedes. Es una gran revelación para personas que toda su vida han ido a los templos, sí. Puro religioso, puro ritos. En mi retro dicen así, y se va a descubrir todo lo que está en secreto en su corazón, y se van a arrodillar postrándose hasta la tierra para adorar a Dios. Lo que creen en Dios, hay Dios con ellos. Y van a decir la verdad, Dios está con ustedes. Así, la verdad. Sí, sin duda, verdaderamente sí, Dios está con ustedes. No hay duda de eso ya lo experimenté. Sí, así van a decir. Una cosa nueva en mi vida, esto. Cuando dice lo oculto de su corazón se hace manifiesto. No es que los que están con él van a darse cuenta, sino él mismo va a saber qué está pasando con él. Entonces, no sé si de veras se va a tratar de su corazón o nada más se va a dar cuenta cómo es que vive su vida, pues cómo es, sí, cómo ha vivido. Sí, cómo ha tratado. Sí, porque, bueno, pienso en mí, ¿no? Si yo digo eso, no voy a decir me doy cuenta de lo que hay en mi corazón, sino yo digo, me doy cuenta de mi vida, cómo es, ¿no? Pero nada más un comentario. Sí, exactamente. Es un tipo de arrepentimiento, convicción. Van a reconocer que la mayoría de su vida están en el camino equivocado y que hay un Dios vivo y aquí está. Él quiere que yo viva en una forma diferente. Bueno, ya. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más.
Bueno, yo pienso que aparte de esta lista de cosas que hay que pensar cómo traducirlo, lo que está, casi todo lo que sigue en el capítulo no está muy complicado. Si alguien quiere leer 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, uno interprete, y si no hay interpreten, calle en la iglesia y hablen para sí mismo, para Dios. Sí, el reto aquí es para entender bien y distinguir salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, porque hemos hablado mucho de todas esas cosas son para la edificación, y si habla en lengua, que sea ordenado 2 o 3 por turno. Necesitamos la interpretación que ya venimos hablando, y si no hay intérprete, que calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, es lo que hemos dicho desde el versículo 1 casi. Entonces, cada uno de vosotros que tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, todo para edificación. Obviamente otra vez empiece con la palabra hermanos. Ese sí está bonito, sí está de cariño, ¿sí? Un buen consejo, sí, aquí. No es una lista completa, pero por ejemplo, el canto de salmos o himnos era un parte común en los cultos de adoración de las sinagogas judías y en las iglesias cristianas. Al canto podía ir o no acompañado de un instrumento musical. Además, mencionó enseñanza, doctrina y revelación en el contexto de conocimiento y la profecía. La enseñanza y revelación se relaciona con la exposición de la palabra. Entonces sí, hemos tratado, bueno, ya apenas hablamos un poco de Salmo. Eso fue algo muy común en el templo. No sé si ustedes cuando fuimos a Israel ya dimos cuenta que en el templo en Jerusalén, antes sí, en el templo de Jesús, una cosa que iba pasando casi 24 horas al día fue cantando, tocando música, trompetas y personas cantantes, sí, habla mucho el Antiguo Testamento de cantantes, sí, hasta cuando están reconstruyendo, sí, el muro, sí, habla, cuando va terminando Nehemías, habla mucho de los que están cantando, sí, ya está, ya Dios nos ayudó, ya está el muro, ya está con nosotros, y creo que cantaron mucho cuando hicieron el templo, y entonces cantar fue una cosa muy importante en la cultura de Israel, y cantaron mucho en la sinagoga, y como es una cosa bonito y todo esto, en las iglesias cristianas ya están cantando, por eso, pero muchas veces del libro de Salmos, y hemos hablado un poco ya de doctrina, lengua, revelación, interpretación, ya hemos traducido esas palabras en otros versículos. Casi la única palabra nueva aquí es salmo, y obviamente háganse todo para edificación. Entonces, no sé si tiene comentario o preguntas sobre esta parte. Si alguien quiere compartir su retro, cómo están distinguiendo salmo, doctrina, lengua, revelación. Bueno, lengua e interpretación, ya venimos hablando mucho de eso, salmo, doctrina, revelación y edificación, ya cuando ya van 10, 12 veces, sí, o más que ha mencionado esta idea. ¿Un voluntario del leer su retro del 26? Voy a leer lo que tenemos aquí. Dice, y por eso, hermanos, cuando se reúnen, puede uno cantar, otro enseñar, otro explicar explicar lo que Dios le enseñó, otro que hable palabras que no entienden las personas, y otros que interpreten lo que quiere decir esa persona. Deben hacer todo para ayudar a los de la iglesia. Sí, suena muy bien.
También es una cosa buena, sí, para que nos enseñe también que es una cosa bonita, sí, tener esos tipos de cosas cuando estamos reunidos, cantando, enseñando las cosas de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo para edificación. A ver, que pusimos en Tesalón, ¿qué haremos pues, hermanos, cuando se juntan en la casa donde se reúnen? Alaban a Dios con un canto, y otros de ustedes enseñan la palabra de Dios, y otros hablan una palabra nueva que han recibido de Dios, y otros hablan en una lengua que no han estudiado, y otros de ustedes interpreten lo que dijeron con esa lengua, pero aseguren que hagan todo de esto en una forma muy recta para que los demás crezcan en el camino de Dios. Otro comentario del 26, o seguimos a 27. Si habla algo en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interpreta. Yo veo algo muy complicado ahí, no sé si qué piensan ustedes. Por turno, sí, 1 por 1, sí, eso nos parece no muy difícil para enseñar. 2 o 3. Bueno, no entiendo. Y si no intérprete, cae en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios, tampoco. Juan, quiero. ¿Cuánto dice, cómo dice que 2 o más 3, pero a la vez 2 o 3? No, por turno. Por turno. Sí, pero por eso dice. está diciendo, a ver si entiendo. Cuando dice sea por 2, pero sea 2 gente, pero por turno, aparte, ¿verdad? Eso sí. Eso es. No sé, no van a estar hablando 2 o 3 a la vez así. No, sino 1, pero que sea 2 nada más. Sí, durante un culto, sí. Y sería por turno, eso es lo que debe entenderse. Sí. Uno por uno. Sí, tal vez por una profecía él permite 10 o 12, sí, pero cuando tiene que ver con lenguas, 2 o 3 máximo, sí, durante un culto, una reunión. Pero también ya viene con el requisito que uno interpreta. Nunca debe hablar así, porque así va a ser 28, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios, en su mente, o calladito, o en su casa. Esas son cosas que está nada más revisando, repitiendo, ¿sí? Las cosas que ha dicho en los versículos anteriores. Entonces él habla de la cantidad, habla de orden, habla de interpretación, sí, y habla de silencio y habla de devocional. Se puede ir a su casa. No es malo hablar en lenguas, pero hágalo en silencio en su casa, porque es algo más íntimo, ¿sí? Entre tú y Dios. Y aquí también de la profecía, algo semejante. Tal vez podemos pasar esto, 29-33a. Creo que sí podemos pasar eso también no con mucho problema. ¿Alguien quiere leer 29 al 33a? Voy a leer. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzgan. Entonces, apenas decimos eso de la lengua, sí, 2 o 3, y los demás juzgan. Entonces, aquí dice, los demás profetas, o de lo demás quien quiere, debe evaluar la profecía. Otros creen que todos los que escuchan, sí, cualquier miembro de la iglesia deben evaluar o sopesar el mensaje que se entrega. Entonces, unos piensan que otros profetas deben juzgar o evaluar lo que están diciendo, y otras personas que quien quiere de los miembros de la iglesia que son fuertes con Dios también puede examinar. Ustedes recuerden que ahí en Berea sí están estudiando las escrituras todos los días para evaluar lo que dijo Pablo, a ver si viene en armonía con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Sí, Hechos 17:11. También primero de Tesalonicenses 5:21 habla de eso, evaluar, buscar lo que están enseñando de la palabra de Dios. Y en Mistraco terminamos, y los demás estén analizando la palabra que han dicho, analizando a ver si está bien, de veras viene de Dios. Ya tomaron demasiado vino, ¿quién sabe? Esta parte de
29, la parte de los profetas es la misma, el mismo pensamiento que estamos diciendo, los que profetizan, así, los que dan la palabra, es lo mismo, ¿verdad? No son profetas Sí, sí. como en el nuevo, sino son como el antiguo. No, es el mismo, los que están recibiendo mensajes de Dios y transmitiéndolos a los hermanos para exhortación, para consuelo y toda la lista que vimos desde el versículo 3, creo que fue versículo 3, convicción y todo ahí, dirección. Es la misma, todo ese capítulo está hablando de lo mismo, porque casi muy poco aquí no están profetizando cosas del futuro, sino para madurar y hacer crecer las personas en el camino de Dios, con la palabra de Dios. Entonces aquí se puede optar por las dos opciones que dicen si es otros profetas o son los que escuchan el mensaje. Sí, es que como dicen los demás juzgan, creo que no tenemos que señalar quién puede hacer eso. ¿Sí? Si la gente entiende que todo está bien, no hay problema, porque nada más es una idea de ellos, ¿sí? Están pensando como comentaristas que otra cosa puede escribir aquí. La última parte aquí, nosotros estamos diciendo los demás que vean, que escuchen lo que dicen, si viene del Espíritu Santo. Sí, eso es. O no, eso es lo que está Sí. diciendo. No, así está bien, así están analizándolo, están evaluándolo a ver si de veras son palabras de Dios, directo de Dios, ¿sí? Mensajes de Dios o no. Si concuerda bien con lo que saben de la palabra de Dios y lo que han dicho otros profetas que saben que de veras sí son la palabra de Dios. Entonces, como que aún los que decían palabra de Dios, los que profetizaban, como nadie los checaba también, entonces tenía, en este caso, como que Pablo está poniendo orden, que tiene que ser verídico lo que se dice. Sí, eso sí, eso sí. Porque estamos pensando que la mayoría de los hermanos ya tiene su don, y hay don de sabiduría, hay don de discernimiento, hay varios dones, ¿sí? Que también ayuda con todo eso. Porque estamos pensando nosotros en Biblia, ahorita decimos pues que el que enseña, pero en este caso, ¿qué enseñaban? ¿Enseñaban el Antiguo Testamento o lo que venía directo de Dios, verdad? Creo que es de eso, ¿no? Lo que como que Dios les daba y hablaban. Sí, es posible que uno de ellos sí están leyendo algo del Antiguo Testamento, pero está explicándolo bajo la guianza del Espíritu Santo. Si no podemos descartar eso, sí, pero normalmente pensamos que están recibiendo mensajes como los profetas. Sí, los profetas a veces también repitiendo algo que Dios había dicho antes, ¿sí? Enfatizando, Dios ha dicho eso, sabemos que hay un solo Dios y sabemos todo lo que dice el Antiguo Testamento, pero ustedes están yendo con los ídolos, no está bien. Entonces a veces sí repiten, enfatizan, sí, cosas del Antiguo Testamento que le hacen recordar, sí, esas cosas. Bajo la guía, bajo el Espíritu Santo, sí. O 30 sí dice, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Entonces otra vez, como él quiere que hacen las cosas en torno y que no hablen dos personas a la vez, por eso ya está poniendo esa regla así, esa instrucción, que si una persona recibe un nuevo cosa que se siente que ya voy a decirlo, la otra persona tiene el poder, la capacidad, sí, con parte de su don, tiene la capacidad de poner en pausa lo que está diciendo para que hable el segundo. No sé si hay problemas con 30 para decir eso, poner en pausa su profecía. Ahí el primero va a ponerlo en pausa si otra persona llega a una otra palabra nueva. Esa es parte de su don, sí tiene el poder de poner en pausa. O tal vez en vez de decir poner pausa, se puede decir que termine y que dé chance al otro. Sí, también para termina. que no siga eternamente. Sí. Bueno, nada más si está en medio de su profecía, puede poner pausa, es lo que explica los versículos que siguen, ¿sí? Porque el profeta tiene cierto control, cierto poder sobre lo que está diciendo. Un versículo que al principio al leerlo, híjole, ¿qué quiere decir eso? Pero es algo no tan complicado de ver, aunque suena un poco raro. Sí, su reloj. ¿Y por qué debe de ceder la palabra al otro y no mejor que esperara el otro hasta que él termine?
Si todavía no ha terminado el primero, pero ya llega el nuevo, se puede caerse y después esperar. Y si se siente que Dios quiere que se siga, Él puede levantar de nuevo después que el otro sí termina. Quiere poner orden. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso tampoco no parece nada muy complicado. Otra vez estamos diciendo que hablen por turno, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Algo, palabra semejante que hemos dicho todo el capítulo. Lo bueno esos son versículos cortos y llevan ideas que hemos dicho casi desde el principio. Voy a seguir todos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ese más o menos quiere decir que su don tiene control, tiene un cierto, puede manejar su don para que sí se puede ponerlo en pausa o esperar o sentarse en medio de esto, porque sí, Dios le ha dado ese es parte de su don para poner pausa para... como porque la palabra éxtasis, ustedes saben de esa palabra éxtasis, ¿sí? Como los oráculos, sí. Una vez que la persona recibe ese mensaje de Apolos y Jesús o quién sabe, está perdiendo de sí mismo, ¿sí? Eso es exactamente lo que está diciendo, ¿sí? El éxtasis, ¿sí? Así, está diciendo cosas y si a otra persona, yo tengo también una palabra, puede pararse, ¿sí? Está perdiendo de sí mismo. Pero ese 32 dice que no, los profetas de Dios no son así. Ellos tienen control de su mente, ellos tienen control, ellos no están en un éxtasis que están medio inconscientes, ¿sí? Cuando están dando la palabra de Dios, eso no. Entonces ese es un versículo muy, muy en contra, ¿sí? De ese éxtasis de los templos, ¿sí? De los supuestamente profetas que ellos tienen, ¿sí? Que están en éxtasis y casi medio inconsciente, como drogadas, ¿sí? Sí, mucha gente piensa que ellos han tomado esos hongos, ¿sí? O quién sabe qué más han tomado. Como droga, sí, por eso es parte de la forma que ellos se ponen en éxtasis. Por eso no tienen control de sí mismos, pero los hermanos, los profetas, recibiendo el mensaje de Dios, ellos tienen control, están conscientes, pueden controlarlo bajo la voluntad de Dios. Y para terminar, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Gracias a Dios, porque no queremos ser confundidos. Confusión. Porque como ya vimos hace como 5 versículos, esa fue la acusación de ellos cuando todos están hablando en lenguas. Parece que es un Dios de confusión y también una persona en éxtasis que no se puede controlar a sí mismo. Esa es confusión. Pero Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Eso nos distingue mucho de esa cosa falsa de las religiones de los templos. Bueno, creo que ya con esto, vamos a hablar de los ñaas, de las mujeres, después de que termine David